mañana se llama muertos vivientes. Muertos vivientes. Y vamos a abrir la Biblia en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Y hoy vamos a predicar de uno de los picos de la carta a nivel doctrinal. 1 Pedro capítulo 2. Si lo encuentro. Y hoy vamos a predicar el versículo 24. No predicaremos de la última cláusula del texto, eso será para la próxima vez que me toque predicar aquí en la iglesia. Y vamos a leer hoy del versículo 1 Pedro capítulo 2, leyendo del versículo 18 al 24. Si alguien quiere leerlo. 1 Pedro 2, de 18 al 24. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encontraba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, vamos a tocar todo el versículo hoy, salvo esta última cláusula. Esto ya lo predicaremos pues la próxima vez que me toque predicar. Así que vamos a enfocarnos bien en las primeras 4 cláusulas ahí del texto. Pues muy bien, una pequeña introducción, hay gente visitándonos para que sepáis dónde nos estamos moviendo en esta mañana. Pues bien, Pedro aquí está empleando el ejemplo de Jesucristo para los trabajadores que están en Asia Menor sufriendo injustamente. Y Pedro está empleando el ejemplo de Cristo para demostrar que como creyentes nos toca a nosotros sufrir de forma injusta. Es normal, es lo más natural que hay. Entonces hemos estado hablando durante 3 semanas acerca de Cristo, el impecable, glorioso, perfecto, inmaculado Jesucristo. A diferencia de Jesucristo, los hermanos en Asia Menor sí habían pecado. Es verdad que podemos tú y yo sufrir injustamente, pero muchas veces hemos pecado en el pasado sin haber sufrido por nuestro pecado. Así que aunque tú y yo suframos injustamente de vez en cuando, en realidad lo merecemos. Y merecemos mucho más castigo que lo que recibimos. Pero en el caso de Cristo, el cual nunca, jamás pecó, Él sufrió. Y lo que Pedro quiere enseñar a la iglesia de Turquía, Asia Menor, de los años 60 del primer siglo, es que Dios llama a los suyos a sufrir de forma injusta. Es normal. No te sorprendas, hermano, si estás sufriendo por causa del Evangelio. Es lógico, normal, sensato. Es lo más natural que hay. Cristo entonces, siendo perfecto e impecable, sufre. Y cuando maldicen a Cristo, no responde con maldición. Cuando amenazan a Cristo, Él no amenaza a nadie, a pesar de que todos los ejércitos del cielo estuviesen con Él. Cristo se deja crucificar y matar. Así que todo esto, Pedro lo hace con el fin de enseñarnos algo importante. El gran principio de la sumisión. Sumisión es la palabra clave de esta tercera parte de la carta. Y hemos predicado de las primeros dos puntos de la carta. En primer lugar, el Evangelio. El Padre nos predestina, el Hijo ha derramado su sangre por nosotros, el Espíritu nos regenera. Y luego el segundo punto, santificación. Los que de verdad creen en el Evangelio serán santificados sí o sí, vivirán en santidad. Una persona que dice que conoce el Evangelio y vive en pecado, no conoce el Evangelio, eso sí, de sencillo. La gracia de Dios nunca puede ser usada como un pretexto para vivir en desgracia. La gracia de Dios produce santificación y una parte importante de la santificación es sumisión, soportar las aflicciones como soldados de Jesucristo. Lo que vamos a hacer hoy entonces con la ayuda del Señor es dividir este pedazo de texto en los siguientes 3 puntos. Así que si estáis tomando apuntes en esta mañana, 3 puntos. 1. Cristo muerto.
Cristo muerto. Segundo lugar, nosotros muertos. Nosotros muertos. Y en tercer lugar, todos vivos. Repítalo a mi mente. 1. Cristo muerto. 2. Nosotros muertos. Y número 3, en esta mañana, todos vivos. Pues vamos a empezar con esta exposición esta mañana. Versículo 24 dice lo siguiente. Quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Estamos hablando en este primer punto de Cristo muerto. Bien, ¿quién? La semana pasada establecimos muy claramente de quién estamos hablando aquí, de Jesucristo. Y para tener una cristología ortodoxa, tenemos que confesar dos grandes verdades. ¿Alguien se acuerda de las dos verdades centrales de nuestra confesión en Cristo? Y las nombré en el sermón la semana pasada. En cuanto a su naturaleza, Cristo es... Eso es. Y usamos un par de textos. Jesús es 100% Dios y usamos el texto de Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Jesús es Dios, 100% Dios. Y por otro lado empleamos Juan 1:14 para defender su humanidad. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces, a la vez que afirmamos fe en la divinidad de Cristo, también confesamos fe en su humanidad. Jesús es el único Dios hombre de toda la historia. Bien, si tú compras cualquier libro de teología sistemática y abres el capítulo que pone Cristo, vas a ver que casi siempre el libro divide el capítulo sobre Cristo en dos secciones. En primer lugar, la sección en cuanto a la persona de Cristo, su divinidad, su humanidad. Y la segunda parte del capítulo se enfoca en la obra de Cristo. Así que en estas semanas hemos estado hablando mucho acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es? Y hoy lo que queremos hacer, con la ayuda del Espíritu Santo, a la luz del texto sagrado, es predicar acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El gran mensaje del Nuevo Testamento. Cristo murió por los impíos. Muy bien. Antes entonces de exponer hoy, sería importante tener aquí en cuenta que Pedro en toda esta sección está pensando en Isaías 53. Isaías 53 es uno de los capítulos mesiánicos más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y el libro de Isaías fue redactado 700 años antes de que viniese Jesucristo a la tierra. Y voy a leeros 3 citas textuales de Isaías 53 que compagina perfectamente con lo que Pedro está diciendo aquí en la carta. Isaías 53, primero leo el versículo 5, dice: Él herido fue por nuestros pecados. ¿De quién está hablando Isaías? De Cristo. 700 años antes de que naciera Jesucristo. Eso es una prueba indubitable de que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda frase, el versículo 11 de Isaías 53. Mi siervo justificará a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Está hablando de Jesucristo. Y un tercer texto de Isaías 53, versículo 12. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Pedro aquí está pensando en toda esta sección acerca de Isaías 53. Y el lenguaje que emplea Pedro está sacado directamente del Antiguo Testamento. Pedro no es un profeta profetizando cosas nuevas. Pedro está predicando conforme a la palabra del Señor. Así que tengamos cuidado con los que vienen con nuevas enseñanzas. Tenemos que siempre basar la enseñanza de la palabra de Dios. 700 años antes de que naciera nuestro Salvador, Isaías profetizó todo de una manera bien contundente. Y Pedro lee la profecía de Isaías a la luz de Jesucristo. Pedro coge el rollo de Isaías y pone a leer a Isaías y ve a Cristo, Cristo, Cristo por todos lados. Y Pedro nos está diciendo a todos que Cristo es el cumplimiento de todo lo que está profetizado en el libro de Isaías. Cristo entonces cumple todas las profecías mesiánicas del Antiguo Pacto. Y Él viene con el fin de llevar nuestros pecados, porque esto es lo que Isaías había profetizado. No sé si os acordáis que cuando Jesús nació, José se entera de que su mujer está embarazada. Y José sabe, bueno, todavía no están casados, y claro, su novia está embarazada. José no es tonto, él piensa que su mujer había estado con otro.
Y de repente el ángel del Señor le dice a José, oye, José, tío, tranquilo, descansa, no temas. Por lo que María es, engendrado por el Espíritu Santo es, y pondrás por nombre al Hijo Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque salva a mi pueblo de sus pecados. Exactamente, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, incluso el mismo nombre de Jesús, cada vez que tú das gracias a Jesús, estás proclamando su propósito divino, llevar los pecados de muchos. Y aquí Pedro dice textualmente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo entonces coge los pecados de su pueblo y los lleva con Él. Y por esta razón, tú y yo que estamos en Jesucristo, no podemos ser más condenados. Todos nuestros pecados, todos, con T mayúscula, todos fueron llevados por el Señor Jesucristo. La buena noticia para todos nosotros en esta mañana, que estamos en Jesucristo, la buena noticia es que nuestros pecados fueron llevados por nuestro Salvador. Y este verbo aquí, llevar, es bien importante en la teología del Antiguo Testamento. Es un verbo que se emplea una y otra vez en el libro de Levítico. El sacerdote tiene que llevar la ofrenda al altar con el fin de hacer expiación por el pueblo. Tú pecabas, presentabas tu ofrenda, lo dabas al sacerdote y él llevaba tu ofrenda al altar y él lo sacrificaba para apaciguar la ira de Dios. Muy bien. Cristo, sin embargo, es nuestro sumo sacerdote, pero Cristo no ofrece ningún becerro ni ningún macho cabrío por nosotros. Cristo hace algo espectacular. ¿Qué hace Cristo a diferencia de los sumos sacerdotes? Se ofrece a sí mismo. O sea, hermanos, en el nuevo pacto, fijaros, el altar es la cruz y la ofrenda es Cristo y el sumo sacerdote es Cristo. Cristo es tanto sacerdote como ofrenda que va a la cruz. Esto es, madre mía, maravilloso. Esto es impresionante. Dice Hebreos 7:27 lo siguiente. Jesús no tiene necesidad, cada día como aquí somos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo no presenta un buey, Cristo no presenta un cordero, Cristo se ofrece a sí mismo por amor a nosotros. Increíble, bendito Evangelio, gloria al Rey de los siglos. Y todo esto nos ayuda a entender algo bien fuerte. Si Cristo está ofreciéndose a sí mismo en la cruz, Él en todo momento está al control. A veces si pensamos humanamente hablando, pensamos que Jesús, bueno, tú ponte con ojos humanos un momentito, ¿no? Coloca tus ojos humanos, viene Judas Iscariote, entrega a Cristo a los judíos, y los judíos entregan a Cristo a Pilato, el cual lo entrega a Herodes, el cual vuelve a entregarlo a Pilato, el cual le entrega para que la azoteen y para que sea crucificado. Humanamente hablando, parece ser que Cristo aquí no está reinando. Hemos cantado en esta mañana, Él es el Rey, el Señor reina. Parece ser que Cristo aquí no está reinando. Pero Él nos dice en Juan 17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. No perdamos de vista, queridos hermanos, incluso en el momento más oscuro, terrible en términos humanos de la vida de Cristo, Él seguía al control. Él estaba ofreciéndose a sí mismo. El plan de crucificar a Cristo no fue ideado por Pilato ni por el pueblo judío, sino fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él es el Cordero que fue inmolado antes de la creación. Y Cristo, mediante el Espíritu Eterno, según Hebreos 9:14, se ofreció a sí mismo en la cruz.
con el fin de redimir a un pueblo incontable de toda lengua, nación, tribu, raza, para la gloria de su santo y magnífico e incomparable nombre. Gracias a su perfecta divinidad y humanidad, Jesús es nuestro Salvador completo. Gracias a su divinidad, su ofrenda tiene vigencia eterna. Y la sangre que perdonó los pecados hace 2000 años, sigue perdonando los pecados en 2017. Y gracias a su perfecta humanidad, Jesús es nuestro sustituto. Jesús entonces es cabal, perfecto, completo. Todo lo que tú necesitas, hermano, hermana, se halla en Jesucristo. Se encuentra en Él. No está en tu marido, no está en el pastor, no está en una denominación evangélica. Toda la sabiduría y tesoros de Dios están en Cristo, Cristo, Cristo. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es nuestro Salvador. Él llevó todos nuestros pecados, convirtiéndose en maldición. Según lo que dice Pedro aquí, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. De nuevo, lenguaje antiguo testamentario. En Deuteronomio 21:23 dice que todo el que es colgado en un madero es maldito. Pedro no va a desarrollar esta doctrina aquí, pero Pablo en Gálatas 3:13 menciona este mismo texto y desarrolla la idea explicando que en la cruz Cristo se hizo maldición. Nuestra maldición recayó sobre Cristo y ahí recibimos la maldición de Dios en la cruz del Calvario. La ira de Dios golpeó al pueblo del Señor hace 2000 años. Para los que no están en Cristo, la ira de Dios estando presente como futura. Para los que estamos en Cristo, la ira de Dios es pasada. Fuimos golpeados mortalmente en la cruz hace 2000 años porque Cristo fue maldito, porque fue al madero. Madero es otra palabra para cruz. Significa Él fue a la cruz. Cristo entonces, en la cruz, está tomando sobre sí nuestra iniquidad, nuestro pecado, pasado, presente y futuro, y a la vez que Cristo lleva nuestro pecado, Él nos concede su perfecta justicia. De modo que, si tú estás en Cristo en esta mañana, Dios ya no te ve como un sinvergüenza, pecador, depravado, vil. Él te ve a través de la perfecta justicia de Jesucristo. Dios te ve como tan impecable, perfecto e intachable gracias a la virtud de Jesucristo. Por esta razón en esta iglesia siempre oramos en el nombre de Jesucristo. No nos presentamos ante Dios según nuestro mérito, sino según la perfecta, intachable, inmaculada obra redentora de Cristo Jesús. Su justicia es nuestra, nuestra maldad es suya. Y esta doctrina es conocida como la doctrina de la doble imputación. Y hay un texto magnífico en 2 Corintios 5:21 que lo expresa de forma gloriosa. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Nuestra justicia es de Cristo y todos nuestros pecados fueron llevados por Cristo. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Ya no tenemos que temer la ira venidera de Dios, porque estamos escondidos en la roca de Oreb. Estamos en Cristo. Nos escondemos de Dios en Dios. Nos escondemos de la ira del Padre en el Hijo. Si tú estás en Jesucristo en esta mañana, oh, eres bienaventurado, eres bendito más allá de lo que puedas concebir. Estás en el Hijo, Dios te ve en el Hijo, por lo tanto, gloria al Hijo por los siglos de los siglos.
Y si nuestro Salvador se ofreció a sí mismo por amor a nosotros, ¿cómo no vamos a entregar nuestras vidas por amor a Él? Bendito seas Jesús, bendito seas Padre, bendito seas Espíritu Santo. Él ha llevado nuestros pecados en el madero, en la cruz, y ahora no podemos ser más condenados. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, esta verdad que vamos a tocar ahora tiene la capacidad, la potencia de trastornar tu vida, de revolucionarte. El segundo punto en esta mañana: nosotros muertos. Nosotros muertos. Si conseguimos entender esta segunda verdad en esta mañana, nuestras vidas cristianas no podrán volver a ser como antes. Cristo muerto por nosotros. Nuestro pecado es suyo ahora, su justicia es nuestra. Segundo lugar, para que nosotros, estando muertos a los pecados. Y aquí estamos hablando de nosotros muertos. Bien, Pedro dice que tú y yo, los que somos de Cristo, los que no sois de Cristo, esto no se aplica a vosotros. Estáis perdidos, tenéis que clamar a Dios por perdón. Pero los que estamos en Cristo, estamos muertos al pecado. Ahora bien, cuando yo leí esta frase, la primera reacción que manifesté fue: ¿cómo puedo yo estar muerto al pecado si sigo luchando contra el pecado casi todo el día? Yo soy muy orgulloso, prepotente, arrogante por naturaleza. Avaricia, codicia, lujuria, amor a la comodidad. Yo bien me conozco, bien sé que mi corazón es engañoso sobre todas las cosas, ni me fío de mí mismo. ¿Cómo puedo yo estar muerto a los pecados si sigo luchando contra el pecado casi todos los días de mi vida? Mire, yo llevo 15 años en Cristo y hasta el día de hoy sigo luchando, sigo batallando contra el pecado. ¿Cómo puedo reconciliar esta frase de Pedro con mi experiencia cristiana? Y me imagino que mi experiencia es la misma que la vuestra, a no ser que seáis ya inmaculados y perfectos y ya pronto para ser glorificados. ¿Cómo puedo yo estar muerto al pecado? Nosotros, ¿cómo podemos estar muertos a los pecados? Pues bien, lo que está en juego aquí es nuestra posición legal ante Dios. Pedro está pensando en términos jurídicos, forenses, en nuestro estado legal delante del tribunal de Dios. Estamos literalmente, legalmente muertos al pecado. Así que hay que hacer una clara distinción aquí para entender este punto entre nuestro estado objetivo delante de Dios, según la obra objetiva de Cristo, según la declaración de Dios, justificado, y distinguir entre esto y luego lo que experimentamos a nivel subjetivo. Mi pelea en el día a día con el pecado, mi rebeldía, mis metaduras de pata. Bien, ¿cómo podemos entender esto? La semana pasada explicamos que en Adán somos triplemente culpables. Triplemente culpables. 1. El pecado de Adán es imputado a toda su descendencia. 2. Hemos heredado de nuestro padre una naturaleza corrupta, malvada, perversa. 3. Hemos cometido un montón de pecados actuales. Fornicación, mentira, engaño, un montón de cosas. Somos triplemente culpables si estamos en Adán. Pero si estamos en Cristo, somos triplemente bendecidos. Porque ya no nos es imputado el pecado de Adán, sino nos es imputada la perfecta justicia de Jesucristo. En segundo lugar, tenemos una nueva naturaleza concedida por el Espíritu Santo que se deleita en la voluntad de Dios. Según la profecía de Ezequiel 36:26, Dios nos ha quitado el corazón de carne, nos ha quitado el corazón de piedra, colocando un corazón de carne. Ahora tenemos una naturaleza que se deleita en Dios. Y en tercer lugar, nosotros ahora hacemos buenas obras. Hacemos obras que glorifican al Señor, que fueron ya escritas desde antes de la fundación del mundo, según la profecía de Efesios 2, versículo 10. Así que, en Adán somos triplemente culpables, pero en Cristo somos triplemente bendecidos. Y toda la raza humana se divide en estos dos bloques. No es o derechista o izquierdista, no es o blanco o negro, no es o alto o bajo, ni feo ni guapo.
Todos vosotros que estáis aquí en esta mañana, estáis en una de dos familias. O la familia de Adán o la familia de Cristo. Por muy majo, por muy recto, por muy noble que sea una persona de la familia de Adán, sigue siendo triplemente culpable. Porque está plagado de pecado y todo lo que hace no lo hace para la gloria de Dios. Y por muy problemática y pesada que sea una persona que está en Jesucristo, esta persona sigue siendo triplemente bendecida. Gracias al mérito y a la perfecta virtud de Jesucristo. A veces somos muy superficiales y pensamos, bueno, pues mira, he contado una mentira, ahora voy al infierno. No, las cosas no son así. Tú vas al infierno porque eres un pecador. Y mientes porque eres un pecador. Y eres un pecador porque perteneces a Adán. Así que tenemos que empezar a entender que delante de Dios hay dos estados. O Adán o el segundo Adán, Jesucristo. Y toda la familia humana está dividida en estas dos grandes familias. Ahí está la gran línea divisoria. Los que estamos en Cristo, aunque peleemos en el día a día contra el pecado, no podemos ser más condenados. Es absolutamente imposible porque la obra objetiva de Cristo quitó todos nuestros pecados, ¿sí? Seguimos luchando, estamos metidos en la batalla, hay una naturaleza nueva y una naturaleza pecaminosa, pero Cristo ha quitado nuestro pecado. Nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras, depende de Jesucristo, su obra vicaria, no sé cómo decir esta palabra en español, substitutionary en inglés. Sí, obra de sustitución en la cruz. Los que estamos en Jesús no podemos ser más condenados. Ahora bien, yo suelto esta frase aquí en el púlpito. Y hay alguien seguramente en la congregación que está pensando, no puede decir esto. Porque si yo digo que los que estamos en Cristo no podemos ser más condenados, alguien por lo menos enseguida va a pensar, entonces esto va a promover una vida de pecado. Si yo no puedo ser más condenado, el pastor me está animando a pecar. Pero hay que entender las cosas. El predicador británico más destacado del siglo XX se llamó Martin Lloyd-Jones. Y él dijo lo siguiente. Esta frase creo que la cité en un sermón hace ya un par de meses. Sabrás que has predicado el evangelio correctamente cuando después de haberlo predicado, alguien en la congregación te acusa de antinomismo. Ahora una explicación que es antinomismo. Antinomismo significa que no hay que obedecer la ley. No hay que hacer caso a Dios. No hay que andar en obediencia delante del Señor. Tú sabrás que has predicado el evangelio correctamente, porque después de haberlo predicado, alguien te va a acusar de antinomismo. Alguien va a razonar pensando que si esto es verdad lo que tú acabas de predicar, Martin Lloyd-Jones, yo ahora puedo vivir en pecado. Bien. Teóricamente hablando, la persona que critica a Lloyd-Jones o a mí lleva la razón, en cierto sentido. Ha visto lo que está en juego con el evangelio, es verdad. Si nuestra salvación está 100% en Jesucristo, depende de Él, no depende de nosotros. Pero esta persona se olvida de algo, que cuando Cristo justifica a una persona, también simultáneamente concede una nueva naturaleza. Y para nosotros los regenerados, la idea de pecar abiertamente contra nuestro Salvador nos machaca. Un verdadero regenerado nunca va a razonar de esta manera. Sí, teóricamente podría darse el caso, pero en la práctica nunca será. Porque aquel que es nacido de lo alto, ¿qué es lo que desea por encima de todas las cosas? La gloria de Dios, andar en santificación. Así que en cierto sentido, bien entendido, si tú has creído en el evangelio, haz lo que a ti te da la gana. Porque lo que a ti te da la gana es la gloria de Dios. Es glorificar el nombre del Señor. Entendamos pues, queridos, que nuestra salvación está tan completa, realizada y llevada a cabo en Cristo, y ahora nos toca en gratitud por esta salvación vivir produciendo buenas obras por donde quiera que vayamos.
No podemos ser justificados por semejantes obras, pero las hacemos como un acto de amor hacia Dios. Si tú eres regenerado en esta mañana, amas a Dios, quieres cumplir con su buena y agradable propósito. Y aquí tenemos un principio teológico que es clave para nuestro bienestar espiritual. Dividir muy claramente entre justificación y santificación. Justificación es mi estado legal ante Dios en base a la obra de Cristo, en base al decreto real de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y eres salvo, Dios te ha justificado. Tú nunca vas a poder ser más justificado que ahora, ni menos justificado. Porque tu justificación no depende de ti. Depende de la obra de Cristo y del decreto real de Dios. Así que yo me convertí hace 15 años. A pesar de todo el pecado que yo haya cometido a lo largo de estos últimos 15 años, sigo siendo tan justificado como hace 15 años. Ahora bien, santificación. Santificación es el día a día. Mis peleas, mis luchas, mis meteduras de pata. Y ahí sí, hermanos, hay niveles de crecimiento. La gente puede pues crecer, disminuir en santificación. Pero la santificación no afecta la esfera de la justificación. Un ejemplo, mira. Digamos que ahora vamos a tener a un niño, una niña, no sé, le vamos a poner... ¿Qué quieres, amor? ¿Un niño o una niña? ¿Qué prefieres? Da igual, bueno, ¿qué preferís vosotros, hermanos? ¿Qué preferís? Un niño, vale, un nombre, bueno, vamos a llamarle Antonio. Bueno, va a salir Antonio. Antonito. Sale Antonito, vale, Antonio, el bebé empieza a hacer mal en desobediencia de sus padres. Va a ser castigado, porque no está respetando a sus padres. Bien, yo lo estoy castigando. ¿Antonio deja de ser mi niño por comportarse mal? No. Antonio, hasta que él no esté en la tumba, siempre será hijo de Will y de Agota. Siempre. Siempre será hijo de nosotros dos, pase lo que pase. Y aquí tenemos un ejemplo glorioso de lo que es justificación y santificación. Justificación, la cosa como son a nivel objetivo. Ahora bien, si tú eres un creyente y pecas, Dios te llama a arrepentirte y confesar tus pecados. Si tú sigues viviendo en pecado secreto, sin arrepentirte y sin confesar tus pecados, yo te aseguro en esta mañana que tu Padre Celestial va a disciplinarte. Él se va a encargar de que tú te arrepientes. Porque tú eres de los suyos. Claro, los bastardos no reciben disciplina de parte de Dios. A los bastardos Dios nos regala fama, riqueza, prosperidad y nos entrega el mundo entero. Pero los suyos, las cosas no son así. Él disciplina a sus hijos, porque Él ama. Al que disciplina, ama. Así que justificación es una cosa delante de Dios. Nuestro estado legal delante de Dios depende de Jesucristo. Y luego con esas metaduras de pata, el Señor nos va a caminar para bien. Mira, os cuento un ejemplo de mi vida personal después de mi conversión. Cuando yo volvía a casa, en Irlanda teníamos dos cultos los domingos, no como aquí en España, ¿no? Un culto por la mañana, teníamos el culto por la mañana y luego por la tarde. Cuando yo volví a casa, los cultos, yo me convertí con 17 años, yo volví a casa los domingos por la noche. Había estado en la casa de Dios. Estábamos alabando, el pastor había predicado la palabra, wow, yo tenía hormigas en los pantalones. Y yo volví a casa con unas ganas de orar y wow, salí de mí la oración, oh, gloria a ti, Señor, buscando el rostro de Dios. Pero, conforme iba avanzando la semana, las emociones van bajando y digamos que yo había metido la pata al pecado. Ya no me resultaba tan fácil orar al Señor. Y yo me acuerdo en un par de momentos, ya con mis 18 años, antes de orar, yo intenté hacer algo bueno, para quitarme la suciedad de la conciencia. Intenté pues echar una mano a mi madre con algo, y después de haber hecho algo bueno, me puse a orar. Lo que estaba haciendo fue una negación del Evangelio. Nuestro estado delante de Dios no depende de nuestras buenas ni de nuestras malas obras. Si estamos en la familia de Jesucristo, nos presentamos siempre en el nombre de Cristo. Si el culto acaba, estamos llenos de la presencia de Dios y nos sentimos como los reyes del mundo, nos presentamos en el nombre de Cristo. Y si hemos metido la pata, hemos hablado mal a nuestra esposa, nos presentamos en el nombre de Jesucristo.
es Cristo. Y lo que tenemos que hacer, pues claro, confesar, arrepentirnos. Si no distinguimos claramente entre justificación y santificación, pues hermanos, volvamos a la Iglesia Católica Romana, volvamos al Vaticano, volvamos al estado de Martín Lutero antes del descubrimiento del Evangelio de la justificación por la fe. Volvamos a Roma, cerremos la Iglesia y pues podemos unirnos a la Iglesia Católica. Tenemos que distinguir cuidadosamente justificación por un lado y santificación por el otro, recordando siempre que si somos de Cristo, somos hijos. Y si pecamos, el Señor también pagó por todos los pecados que cometemos como creyentes, pero si no nos arrepentimos, nuestro Padre sí o sí se va a encargar de disciplinarnos de la forma que Él vea más necesaria. Que esta grandiosa verdad, hermanos, de que estamos muertos a los pecados, sirva para, no sé, revolucionar vuestras vidas cristianas. Yo sé que hay pocas verdades a lo largo de los años que a mí me han dado más consuelo que esta. Saber que siempre me presento a Dios en el nombre de Cristo. Y aunque hayas tenido un buen día, un mal día, siempre puedes disfrutar de la presencia del Señor gracias a Jesucristo. Que esta verdad sirva para que seamos un pueblo cristocéntrico, cristológico. Y en último lugar, y aquí vamos a hablar ahora sí de la santificación, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y ahora aquí el tercer punto para acabar hoy, vivamos a la justicia. Aquí tenemos santificación. Entonces tenemos la obra vicaria de Cristo en primer lugar. En segundo lugar tenemos la justificación, legalmente muertos ante el pecado. Y ahora en tercer lugar tenemos la doctrina de la santificación, la doctrina del crecimiento cristiano. Nace Antonio y Antonio empezará a crecer hasta que esté a la misma altura que este Antonio grandote, ¿no? Y en la santificación cristiana es la doctrina del crecimiento cristiano. Paso a paso, día a día, vamos creciendo cada vez más a la imagen de Jesucristo. Bien, acabaremos hoy hablando sobre la santificación. Cristo entonces, según Pedro, no simplemente muere con el fin de quitar nuestro pecado en el sentido legal. Muere con el fin de justificarnos, sí, pero hay más, hay más. Cristo no solamente quiere que nosotros seamos justificados, también quiere que seamos santificados. Las dos cosas andando unidas. Cristo hizo todo por medio de su muerte y resurrección. Pablo dice muy claramente, ¿no? En 1 Corintios 15, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Gracias a Dios, la tumba está vacía. Jesús no está ahí. Él ha triunfado y por lo tanto somos justificados. Cuando Dios resucitó a su Hijo, estaba diciendo públicamente que se deleitaba en el Hijo, que se agradó en la ofrenda de su Hijo. Lo que ha hecho mi Hijo es perfecto, lo acepto y por lo tanto lo resucito en plan público, para que tú y yo sepamos que Cristo es el único camino de salvación. Y de esta forma también Dios cumplió la profecía mesiánica de Salmo 16:10, que dice lo siguiente: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, tu ungido, vea corrupción. Esta profecía no se trató de David, se trató de Cristo. Y de hecho esta frase está citada textualmente por Pedro en el día de Pentecostés, diciendo esta profecía se ha cumplido en Jesús Nazareno resucitado. Dios ha cumplido su promesa. Bien, Cristo por un lado muere con el fin de que seamos justificados, pero también resucita con el fin de que seamos tú y yo santificados, que vivamos vidas puras, santas, que vivamos una nueva vida. Un texto aquí para apoyar esta idea, Romanos 6:4. Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, para que nosotros andemos en vida nueva. Santificación. Así que Cristo muere, sí, con el propósito de justificar, pero también con el propósito de santificarnos. Jesús entonces compra nuestra santificación en la cruz. Y Él quiere que nosotros vivamos de una forma que glorifique su santo y precioso, incomparable nombre. Que seamos para la gloria del Señor en todas las cosas. Como dice Efesios 2:10, que andemos en obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Cómo podemos entonces tú y yo como una iglesia crecer en nuestra santificación?
¿Cómo podemos vivir a la justicia? Dos pautas importantes. Primera pauta. Predícate el Evangelio todos los días de tu vida. Predícate el Evangelio. Y tú verás cuando te levantas por la mañana, quitándote los moquitos de la nariz, y te vas predicando al espejo: Dios me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo el impecable derramado su sangre por mí. El Espíritu Santo entró en la tumba de Lázaro, resucitándome. Y ya verás, hermano, cómo el fuego empieza a encenderse de nuevo. Y puedes estar frito, hecho polvo, habiendo trabajado 6 días sin casi descansar, y te pones a predicar el Evangelio. ¡Wow! Y de repente tu noche se convierte en día. Hermano, hermana, predícate el Evangelio todos los días. No simplemente el fin de semana en la iglesia. Predícate todos los días. Que tú seas tu predicador favorito. Predícate por la mañana, predícate por la tarde. En casa, si hay alguien por la noche, predícale a él. Que todos los días predícate el Evangelio. Vi un vídeo ayer que fue buenísimo de un pastor de República Dominicana. Le invitaron él ama el Evangelio y predica el Evangelio, y le invitaron a la casa de unos hermanos. Pero le dijeron que la gente a donde iba a comer no eran convertidos, simplemente habían pedido la presencia del pastor para que él orase por los alimentos. Así que pues el pastor, él quiere predicar el Evangelio, pero no iban a permitir que él predicase en la casa. Así que le ponen el plato de comida con toda la gente no conversada y reunida, y el hombre dice, bueno pastor, si usted quiere puede dirigirnos en una oración. Y él dice lo siguiente: Señor, te doy gracias por la comida, Padre. No merecemos nada, porque todos somos pecadores, según lo que está escrito en Romanos 3:23. Pero gracias a ti, Señor, que aunque el día del juicio se acerque según tu palabra, tú has enviado a tu Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que él seguía así. Y luego llegó al fin del mensaje, casi haciendo un llamamiento al arrepentimiento y la fe. El hombre predicó el Evangelio. Tenemos que ser astutos ahí en este sentido, hermanos. Predicar el Evangelio todos los días. Lo que dije al principio hoy cuando subí al púlpito. Nunca dejar de asombrarnos ante la gloria del Evangelio. No perder este fuego, este primer amor, esta pasión por lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuérdate todos los días lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho por ti. Segunda pauta. Predícate el Evangelio. En segundo lugar, y esto no sé si estuve hablando con Encarnos o con Loli la semana pasada sobre este tema. Órale a Dios para que tú puedas cumplir con lo mandado en la palabra de Dios. No pienses nunca que tú puedes cumplir con los mandatos de la Biblia porque están ahí escritos en blanco y negro. No puedes. Tú necesitas el Espíritu Santo para poder cumplir la palabra del Señor. Y lo que tenemos que hacer es, yo por ejemplo estoy aquí en 1 Pedro, mira. 1 Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Yo no puedo ser santo. ¿Qué tengo que hacer? Dios ha puesto este mandato en la Biblia para que yo se lo pida a Él. Padre, tu palabra ha dicho: sed santos como yo soy santo. Señor, te pido que tú envíes tu Espíritu Santo, que Él me santifique para que yo sea santo como tú eres santo. O incluso las prohibiciones. Cuando tú te topas con una prohibición en la Biblia, por ejemplo, 1 Pedro de nuevo, 3:9, no respondiendo maldición con maldición, una prohibición. Padre, ayúdame, Señor, porque yo sé que mi carne, cuando alguien me dice, yo quiero maldecirle a Él. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que yo cumpla con esto. Dios te ha dejado estos mandatos en la Biblia, no para que tú te creas un súper ungido capaz de realizar todo esto, no. Tú tienes que orarle al Señor para que esto se haga realidad en tu vida. Ora conforme a la voluntad de Dios. Hay una frase impresionante de Agustín de Hipona, un destacado teólogo del siglo V, y él dijo la siguiente frase: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. Repito, Señor, da lo que mandas. Tú me has dicho, sed santos porque yo soy santo. Da lo que mandas y manda lo que quieras. El mandato que tú encuentres en la Biblia, la prohibición que tú encuentres en la Biblia, órale a Dios: Señor, cumple esto en mí. Y esto te va a ayudar mucho a la hora de crecer en tu santificación a nivel personal. Así que recordad también, amados, que en este proceso de la santificación, cuando estamos predicándonos el Evangelio y orando constantemente, Dios nunca nos deja solos.
No pensar nunca que Dios es como aquel deísta, ¿no? Que crea el mundo en el principio y luego abandona el mundo. No. Dios te ha salvado en el principio, te ha regenerado y actualmente Dios te está sosteniendo con la palabra de su poder. Cuenta con la ayuda del Espíritu Santo en cada paso de tu santificación. Hebreos 13:5 dice lo siguiente: no te desampararé, dice el Señor, ni te dejaré. De manera que, hermanos, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que este pensamiento sea de gran apoyo para todos nosotros en la caminata de la santificación. Antes pues de llegar hoy a la conclusión, he apuntado 2 textos que hablan sobre la vida a la justicia, por si queréis apuntarlos y luego estudiarlos. El primero que he apuntado, muy bueno, 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este texto es excelente porque demuestra que una persona que de verdad conoce a Dios se aparta de lo que está contaminado. Nunca podemos usar la gracia de Dios como un pretexto para pecar. Este es un razonamiento diabólico. Una persona que piensa de esta manera está razonando conforme a la sabiduría del diablo. Y el segundo texto que me encanta, Filipenses 3:12 de Pablo: no que lo haya alcanzado ya, esto lo dice el apóstol Pablo, cuanto más nosotros, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un pasaje fantástico porque nos enseña el latir del apóstol Pablo. ¿Cómo pudo Pablo llevar a cabo todo lo que hacía? Porque proseguía la meta. No le he alcanzado todavía, pero deseo ser más como Cristo. Deseo ser más santificado. Deseo crecer y ser más maduro en mi consagración al Señor. Que esta misma pasión que sea sellada en todas nuestras almas aquí en esta mañana. Así que te pregunto, hermano, hermana, antes de acabar hoy, ¿cómo va tu santificación? ¿Cómo está tu vida delante del Señor a nivel de santidad personal? No te pregunto por pecados públicos. Los pecados públicos son bien evidentes y hay que ejercer disciplina de la iglesia. Y el Señor dice muy claramente: si alguno llamándose hermano está viviendo pecado público, tenemos que apartarnos de estas personas, su principio bíblico, para que estas personas se arrepientan. Pero incluso en tu vida a nivel privado, donde no vemos cómo estás andando delante del Señor, todas las esferas de tu vida, en el hogar, tu trato, tu esposa, cómo tratas a tu esposa, ¿estás disciplinando a tus niños conforme a la palabra de Dios? ¿O no estás ejerciendo tu papel de esposo, de marido, en el sector sociopolítico? ¿Estás andando en pureza delante del Estado? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Estás respetando las autoridades que Dios ha colocado en tu vida? Que podamos examinarnos en todas estas áreas en esta mañana y pedir al Señor que nos haga apartarnos de lo vil, de lo pecaminoso, de lo que no da gloria al Señor. Que vivamos a la justicia y que recordemos siempre que Dios nos llama a hacerlo en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. La próxima vez que tú estés a punto de pecar, recuerda la cruz de Cristo. Recuerda el Calvario. Recuerda al Cristo resucitado. Y de repente no será tan fácil pecar. Recuerda el Evangelio. En cada momento de tentación, predícate el Evangelio. Así que, hermanos, que seamos un pueblo no solamente justificado, sino un pueblo santificado para la gloria del Señor. Recapitulemos entonces lo que hemos predicado en esta mañana, leyendo el texto por última vez. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Un pequeño repaso y ahora oramos. En primer lugar, hablamos del Cristo muerto.
nos enfocamos en la persona de Jesús y en su obra gloriosa e impecable, explicando que la profecía de Isaías 53 se ha cumplido a la perfección. Y comentamos que Jesús no es simplemente nuestro sumo sacerdote, sino también la ofrenda. Él puso su vida, Él estaba al control y nos gloriamos en la doctrina de la doble imputación. Su justicia es nuestra transgresión es suya, el meollo del evangelio bíblico. En segundo lugar, hablamos de que nosotros también estamos muertos y procuramos explicar cuidadosamente la diferencia entre justificación y santificación. Nuestro estado objetivo delante de Dios, legal, forense, jurídico, y luego nuestras batallas en el día a día. Y explicamos de manera retundente que nuestro estado delante de Dios no depende de nuestra santificación, sino de la justificación realizada en Cristo y el decreto real del Padre. Y en último lugar hemos visto que el Evangelio produce santificación. Vamos a crecer en Dios. Vamos a hacer las cosas que agradan al Señor, porque el Espíritu Santo nos está en nosotros. Y dimos dos pautas para crecer en esa santificación. En primer lugar, predicamos el Evangelio todos los días. Recordarnos constantemente la belleza de esta obra salvadora de Dios. Y en segundo lugar, cada vez que encontramos un mandato o una prohibición en la Biblia, convertir este versículo en una súper oración. Padre, ayúdame a cumplir esto. Padre, ayúdame a obedecer tu voluntad. De esta manera, pues, el Espíritu Santo nos usará. Él recibirá toda la gloria. Hermanos, en esta mañana, esto para mí ha sido un banquete. Y yo de verdad, yo tengo ganas de saltar. Cuán grande es el Evangelio de nuestro Salvador. Doble imputación. Nuestro pecado fue llevado por el Cordero de Dios y su justicia es mía. Si no estuviese escrito esto en la Biblia, no me lo creería. No me lo creería. Gloria a Dios por el Evangelio. Y a todos vosotros que no sois del Señor en esta mañana, os recuerdo que estáis malditos. Os recuerdo que la ira de Dios está a cada uno de vosotros, por muy majos y amigables que seáis. Os animo en esta mañana a fijar vuestros ojos en el Cristo de amor, en el Cristo que ha derramado su sangre por los impíos. Y os recuerdo una vez más que Cristo no salva a buenas personas. Tú me dices en esta mañana, yo no puedo ser salvado, yo soy muy malo. Oh, me alegro, porque Dios salva a las malas personas. Malas personas como yo, malas personas como los demás que somos salvos, y malas personas como vosotros que todavía no sois del Señor. Recordad que el Evangelio en esta mañana es para todo lo que estamos aquí. Oremos al Señor con este tono de triunfo, dándole gloria y gracias por la justificación y la santificación. Oremos al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Oh, Padre. Oh, qué banquete, Señor. Oh, este pico de la revelación neotestamentaria. Oh, cuántas cosas nos ha dicho Pedro en cuestión de un solo versículo. Con razón, este libro es inspirado por tu Espíritu Santo. Confesamos las palabras de Pablo, que toda escritura es inspirada, útil para redarguir, instruir, enseñar, para que el varón de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias por regalarnos un libro infalible, inerrante, inspirado, glorioso en todos los sentidos. Señor, en esta mañana te damos gracias en primer lugar por el Cristo muerto. Gracias por nuestro sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin de días. Gracias porque a diferencia de los demás sacerdotes, Él se ofreció a sí mismo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestra ofrenda, y Él se entregó a sí mismo en la cruz. Padre, danos ojos espirituales para entender que incluso en su pasión, que tu Hijo seguía al mando, seguía al control. Él puso su vida para volverla a tomar. Gracias por la interpretación doctrinal de esta muerte dada por Pedro en esta mañana, que murió no simplemente como un mártir de una causa religiosa, murió para llevar nuestros pecados.
Oh, alabado seas por este gran plan, este grandioso evangelio. Nos hace, Señor, bailar y cantar y chillar de alegría. En segundo lugar, Padre, gracias por este mensaje en cuanto a nosotros estando muertos, legalmente muertos al pecado. Oh, gloria a ti. Pensar que los que están en Cristo no pueden ser más condenados. Oh, Señor, que podamos entender una pizca de la gloriosa profundidad de esta doctrina, Señor. Oh, llena nuestros corazones del Evangelio, de esta doctrina celestial, para que seamos un pueblo agradecido, contento, gozoso, alegre. Oh, Señor, ayúdanos a no cometer el error de basar nuestro estado legal delante de ti en nuestras obras, sean buenas, sean malas, porque ay, Señor, estamos negando tu evangelio descaradamente, Señor, y volveremos al estado de tu siervo Martín Lutero antes de la Reforma Protestante. Señor, sella estas verdades en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que la ira de Dios es pasada, que fuimos golpeados en Cristo, que tu maldición cayó sobre nosotros en el Calvario, Señor. Y ahora, somos libres como pájaros volando en una tarde de verano. Alabado sea, Señor. Estamos muertos al pecado, muertos a la ley, muertos al diablo. Oh, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Gloria a ti, Señor, por habernos resucitado al poder de una nueva vida. Y en tercer lugar, Señor, gracias porque no solamente has comprado nuestra justificación con tu hermosa sangre, sino también nuestra santificación. Padre, no permitas que nadie en esta congregación abuse de tu gracia. No permitas que nadie razone pensando que, puesto que Dios es un Dios de gracia, ahora voy a entregarme al pecado. Líbranos de esta forma diabólica de razonar, Señor. Y que nosotros vivamos agradecidos por este beso tuyo en tu amado Hijo Jesucristo. Señor, también te quiero pedir, no solamente por los que somos regenerados, para que vayas santificándonos a través del Evangelio, a través de nuestra vida de oración contigo. Señor, oramos por los perdidos. Sabemos que hay gente en esta congregación en esta mañana que no te conoce. Son tus enemigos. No vamos a pintar las cosas de una forma bonita. Están malditos, están perdidos, están bajo tu ira. Pero Padre, te pedimos que tu evangelio, la justificación del impío, del malvado, del pecador, que este evangelio penetre en sus corazones. Y que tú des una revelación de ti mismo a cada hombre, a cada mujer, no salvo aquí en esta congregación, que se den cuenta de que están en oposición al Señor Dios Todopoderoso. Hazlos temblar, envía tu Espíritu Santo convenciéndoles de pecado, para que hoy corran a los brazos de amor, los brazos de misericordia de Jesucristo. Que hoy sea un día de salvación para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te amamos, oh Dios, y recibe las oraciones de tu pueblo ahora, en el nombre de Cristo, en el mérito de Cristo, en virtud de Cristo. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.